estamos? Bienvenidos a un nuevo video de física aquí en eluniver.com. El tema que vamos a ver en el día de hoy es cómo convertir un vector que se encuentra escrito en forma cartesiana de componentes a forma polar. Dado que con el video anterior vimos cómo convertir un vector que se encontraba escrito en forma polar a forma cartesiana de componentes, en este video veremos el contrario, para que vean que existe cierta similitud y cierto parecido entre las operaciones. Vamos al problema. Bien, tenemos el siguiente vector escrito en forma cartesiana de componentes. Tengo que el vector h es igual a 400x circunflejo más 200y circunflejo. Todo esto expresado en metros. Lo que se pone al final de nuestro vector después del paréntesis para expresar la unidad en la que éste se encuentra. Ahora, veamos. Yo necesito encontrar el módulo de mi vector. También necesito encontrar el ángulo. La dirección la puedo encontrar mediante el análisis de este vector. ¿Por qué? Porque si yo sé que esta es una X positiva, yo sé que las X positivas van a estar hacia el este. Y si yo sé que esta es una Y positiva, yo sé que va a estar expresado hacia el norte. ¿Y qué pasa? ¿Cómo yo sé cuál va primero? Fácil, todos los vectores tienen que salir del eje X, por lo cual el sentido de este vector sería al norte del este, o sea, saliendo del este, emergiendo hacia el norte, que se vendrá siendo la dirección que toma nuestro vector. Ya tenemos uno de los tres elementos que necesitamos. Ahora necesitamos encontrar el módulo y el ángulo de este vector, pero veamos cómo lo encontramos. El módulo no vendría siendo más que la magnitud física o el número, por así decirlo, la medida en metros, centímetros que va a tener este vector. Y como es un vector necesita mínimo 2 o 3 elementos para poder identificarlo. Ahora, veamos. Yo tengo aquí un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque yo al momento de expresar mi vector, esto es una sola suposición al momento del ángulo y eso. No se ha sacado el ángulo todavía. Pero yo al momento de expresarlo a grosso modo, yo puedo ver que se forma un triángulo de la expresión de mi vector con las componentes en X y las componentes en Y del mismo. Ahora yo tengo los valores para las componentes en X y para las componentes en Y, mas no tengo el valor para la C o el módulo de mi vector, que es el que estamos necesitando. Y aquí podemos aplicar el muy conocido teorema de Pitágoras, que nos dice que el C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. En este caso estamos necesitando el cateto C, o sea el cateto, por así decirlo, el principal de nuestro triángulo, para que este se pueda formar. Y lo vamos a aplicar al teorema de Pitágoras con la fórmula que tenemos acá. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y como yo tengo el valor de A y tengo el valor de B, yo tengo que encontrar el valor de C, que vendría siendo el módulo, por lo cual yo lo expreso de la siguiente manera. Tenemos mod, que sería la expresión que usaríamos en nuestro módulo, al cuadrado vendría siendo igual a mi componente en X al cuadrado, todo esto expresado dentro de un radical. ¿Por qué lo expresamos dentro de un radical? Debido a que para simplificar espacio, por así decirlo, dado que para expresar el resultado como se debe, tengo que simplificar este 2 que está elevado al cuadrado en mi módulo, y para eso introduzco los otros términos en un radical para que esto pueda salir de este, y este 2 de acá se pueda simplificar con este 2 de acá, pero eso lo veremos más adelante. Bien, mi componente en X, que es 400 al cuadrado, más mi componente en Y, que es 200. Solamente haciendo la aclaración, dentro del radical yo no voy a introducir signos. Supongamos que aquí hubiera un negativo, no tengo que introducirlo debido a que la magnitud o el módulo, que es lo que estamos encontrando, siempre va a ser un número positivo, dado que no puede decir menos 100 metros. En menos 100 metros yo estaría expresando un vector que va hacia el sur, 90 grados, 100 metros, 90 grados hacia el sur. Por eso lo expreso sin signo dentro del radical para sacar el módulo. Bien, más la componente en Y, que vendría siendo 200, todo esto elevado al cuadrado. Resolvemos esta operación y esto me da que mi módulo al cuadrado vendría siendo igual a el siguiente número, 130.804. Ahora yo tengo que sacar la raíz cuadrada de este número, y al momento de yo sacar la raíz cuadrada de este número, se simplifica este 2 con este 2 de la raíz cuadrada, y me queda que mi el módulo de mi vector
vendría siendo de 362 metros. Esto sería ya redondeado y aplicando lo que son las cifras significativas. Dado que si tenemos 3 cifras significativas, nuestra respuesta debe estar expresada en 3 cifras significativas. Más no el ángulo, que es lo que veremos ahora. El ángulo normalmente se expresa con 2 cifras significativas para evitar inconvenientes al momento de localizarlo en nuestro transportador. Ok, ya tenemos 2 de las 3 cosas que necesitamos para representar un vector en forma polar. Pero ahora necesitamos de la última y una de las más importantes, que vendría siendo el ángulo que toma este, o la dirección. Para expresar el ángulo yo tengo que utilizar la siguiente fórmula. Ángulo se expresa con el símbolo, la letra griega θ, que vendría siendo igual a tangente a la menos 1, otra función trigonométrica, y sobre x. Un error muy común que cometen las personas al momento de sacar el ángulo es que ponen x sobre y. No, la fórmula es tangente a la menos 1, y sobre x, para poder que nos dé un valor correcto, por así decirlo. Bien, tangente a la menos, o el ángulo vendría siendo igual a tangente a la menos 1, reemplazo, yo sé que mi y vale 200 sobre 400. Esto me da igual que mi ángulo vendría siendo de 26 grados. Todo esto es redondeado y expresado con 2 cifras significativas, como se debe expresar un ángulo. Ok, ya tenemos los 3 elementos que necesitamos para poder expresar un vector que se encontrará escrito en forma cartesiana de componentes a forma polar. Ahora vamos a escribirlo en forma polar este vector. Yo tengo que mi vector h vendría siendo igual a mi módulo o magnitud, como le quieran llamar, que es 362 metros, mi ángulo o mi dirección 26 grados, y al saber que los dos son positivos, la componente en y la componente en x son positivas, yo sé que mi vector sale acá del este yendo hacia el norte al n del e. Bien, y con esto terminamos el video del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda la pueden dejar aquí debajo en los comentarios de este video o en nuestra página web payudinga.com. También le vamos a dejar nuestras redes sociales por si no quieren dejar un comentario, sugerencia, qué podemos mejorar en los videos. Recuerden que estamos aquí para ayudarles. Bueno, saludos, nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Hasta luego.